¿sabías que Cleopatra vivió más cerca del iPhone que de las pirámides? Suena absurdo, como un error, como una frase sacada de un meme para confundir a la gente, pero no es un truco, es una verdad histórica que, cuando la escuchas, te rompe la cabeza. Porque tu mente, igual que la de millones de personas, tiende a imaginar el pasado como un bloque homogéneo, como si todo lo antiguo hubiera pasado en la misma época. En tu cabeza, los faraones que construyeron las pirámides parecen estar separados de Cleopatra solo por unas pocas generaciones. Pero no. La realidad es mucho más extraña, y cuando la entiendes, tu visión de la historia cambia para siempre. La Gran Pirámide de Giza fue terminada aproximadamente en el año 2560 a.C. Eso quiere decir que cuando Cleopatra nació en el año 69 a.C., esas piedras gigantes ya llevaban más de 2.500 años desafiando al tiempo. Para que lo entiendas mejor, piensa en esto, entre Cleopatra y los constructores de pirámides había una distancia equivalente a la que nos separa a nosotros de Jesucristo. O sea, si Cleopatra hubiera mirado esas pirámides, las habría visto con la misma sensación de antigüedad con la que tú miras hoy a la antigua Roma. Ahora, haz la otra cuenta. Cleopatra murió en el año 30 a.C. El primer iPhone salió al mercado en 2007. ¿Sabes cuántos años separan ambos momentos? Poco más de 2000. Lo cual significa que Cleopatra está más cerca de nosotros, de los celulares, de Internet, de la inteligencia artificial, que de los templos que normalmente asociamos con ella. Es un dato que desmonta todo lo que creías saber sobre la historia. Y si esto ya te sorprendió, espera, porque lo que viene va a hacerte cuestionar todo lo que pensabas sobre el tiempo y el pasado. ¿Sabías, por ejemplo, que cuando en Inglaterra ya existía la Universidad de Oxford, todavía había mamuts vivos en algunas zonas de Siberia? ¿O que la guillotina, ese símbolo de la Revolución Francesa, estuvo en funcionamiento al mismo tiempo que se estrenaban las primeras películas de Star Wars? ¿O que mientras en Roma se construían acueductos impresionantes, en América las grandes civilizaciones ni siquiera sabían de su existencia? Todo esto revela un hecho inquietante: nuestra mente no está diseñada para entender la magnitud del tiempo histórico. Pero volvamos a Cleopatra. La última gran reina de Egipto no vivió rodeada de obreros que levantaban pirámides. Vivió en un Egipto que ya miraba esas construcciones como nosotros miramos las ruinas griegas. Para ella, los faraones de las pirámides eran tan lejanos como para nosotros lo son los emperadores romanos. Y eso cambia todo, porque significa que Cleopatra no pertenece al Egipto de las pirámides que la mayoría imagina, sino a un Egipto que ya estaba en su ocaso, atrapado en intrigas políticas y bajo la sombra de Roma. Piénsalo. Cleopatra fue contemporánea de Julio César y Marco Antonio. Su mundo no era el de los jeroglíficos en construcción, sino el de las alianzas estratégicas, de los juegos de poder, de una civilización que ya había pasado por miles de años de historia. Ella hablaba varios idiomas, entendía de economía, de diplomacia y de propaganda. Porque sí, Cleopatra fue maestra de la propaganda. Se presentaba como la reencarnación de la diosa Isis, no porque creyera literalmente en ello, sino porque sabía que esa imagen la hacía intocable, mística, poderosa. Era, en cierto sentido, la influencer de su tiempo, construyendo una marca personal que trascendiera generaciones. Y aquí hay algo que conecta con nosotros. Así como hoy usamos redes sociales para crear una imagen pública, Cleopatra utilizaba templos, rituales y símbolos para manipular la percepción de su pueblo y de sus enemigos. Ella sabía que el poder no solo se ejerce con ejércitos, también con narrativas. Y eso explica por qué, 2000 años después, todavía estamos hablando de ella. Pero vamos a ir más allá. ¿Por qué nuestra mente organiza mal la historia? Porque tenemos un sesgo cognitivo, lo que no conocemos lo metemos todo en la misma bolsa. Para ti, los antiguos egipcios parecen un único pueblo que existió de principio a fin, sin interrupciones, sin diferencias de época. Pero la verdad es que la civilización egipcia duró más de 3.000 años.
Eso significa que su historia es más larga que la distancia que nos separa a nosotros de Cleopatra. Dentro de esa historia, hubo periodos de esplendor, decadencias, invasiones, renacimientos, guerras civiles, reinados que duraron décadas y otros que apenas sobrevivieron unos meses. Para cuando Cleopatra nació, Egipto ya había visto pasar mucho más de lo que tu cerebro puede procesar de golpe. Es como si alguien en el futuro dijera, sí, los europeos de la Edad Media y los europeos de la era espacial eran básicamente lo mismo. Te sonaría absurdo, ¿verdad? Pues eso mismo hacemos cuando pensamos que Cleopatra y las pirámides eran contemporáneos. Imagina a Cleopatra caminando frente a la Gran Pirámide, con sus más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando toneladas. Ella la veía con la misma fascinación que tú la verías hoy, preguntándose cómo fue posible levantar algo así en un tiempo tan remoto. Probablemente, para ella, ya era un misterio. Y tal vez incluso había leyendas en su época sobre la verdadera función de esas construcciones, igual que hoy nosotros nos hacemos preguntas que la arqueología aún no responde del todo. Lo más increíble es que Cleopatra probablemente tuvo la misma sensación de pequeñez y desconcierto frente a esas pirámides que sentimos nosotros. Porque lo antiguo no era para ella lo que hoy es antiguo para nosotros, sino algo aún más remoto, casi incomprensible. Y esto abre un juego mental fascinante. Si Cleopatra ya veía las pirámides como ruinas antiguas, ¿qué pensará alguien dentro de 2000 años cuando mire nuestros rascacielos, nuestras carreteras, nuestras ciudades? Para ellos, nuestras construcciones serán tan viejas y misteriosas como para Cleopatra eran las pirámides. Y quizá alguien en el futuro diga, ¿sabías que el humano que inventó la inteligencia artificial vivió más cerca de nosotros que de las primeras computadoras? El tiempo siempre se reordena y nuestra percepción cambia. Lo curioso es que no necesitamos ir tan lejos para encontrar contradicciones como la de Cleopatra y el iPhone. La historia está llena de comparaciones que suenan imposibles pero son reales. ¿Sabías que cuando Estados Unidos enviaba hombres a la Luna, todavía se usaban guillotinas en Francia para ejecutar criminales? ¿O que los vikingos llegaron a América casi 500 años antes que Cristóbal Colón, y sin embargo para la mayoría de nosotros América fue descubierta en 1492? La historia es un rompecabezas donde las piezas no encajan como pensamos. Cleopatra, entonces, no fue la reina de las pirámides. Fue la reina de un Egipto que ya era antiguo en su tiempo, pero que supo usar ese pasado para fortalecer su presente. Y aquí está la verdadera lección: el poder no solo viene de lo que haces, sino de cómo cuentas la historia de lo que haces. Cleopatra lo entendió mejor que nadie. Ella no podía competir con Roma en poder militar, pero sí podía competir en influencia, en narrativa, en mito. Por eso la recordamos como una de las mujeres más fascinantes de la historia, no por las batallas que ganó, sino por la manera en que se convirtió en leyenda. Y cuando pienses en ella, recuerda siempre, Cleopatra vivió más cerca del iPhone que de las pirámides. Una frase que parece un juego, pero que encierra una verdad mucho más profunda: la historia no está hecha de bloques ordenados, sino de tiempos que se superponen, de mundos que coexisten sin que lo sepamos. De pasados que son mucho más antiguos de lo que creemos y de presentes que, algún día, también serán ruinas incomprensibles. Ahora te toca a ti. ¿Qué te sorprende más? ¿Que Cleopatra estuviera más cerca de nosotros que de Keops, o que nosotros estemos tan cerca de ella como ella lo estuvo de un mundo que ya veía como un misterio? Si quieres seguir descubriendo este tipo de curiosidades que cambian la manera en que entiendes la historia, quédate en Curiosos Freaks.